Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hacer una clase práctica. Vamos a desarrollar tres casos en los cuales vamos a evidenciar cómo se ha tratado la prueba ilícita. Cada uno de nosotros va a tratar un caso en relación a ello. El primero es un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el segundo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en tercer lugar, un caso peruano. La finalidad de esta tarea que estamos realizando el día de hoy no solamente es darle las pautas para las tareas que vayan a presentar en la próxima clase, sino también evidenciar cómo se ha tratado la prueba ilícita por estos tres organismos. Vamos a dar inicio con la exposición de Alonso. Buenas tardes, amigos y amigas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve mi MP3? Sí, ya se puede visualizar. Genial. Bueno, amigos, hoy voy a exponerles un poco sobre el caso Gaffen versus Alemania, que es un famoso caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde abordaremos brevemente algo sobre la prueba ilícita, sobre algo que ha comentado el profesor Juan Sánchez respecto a la fiabilidad y cómo pues, la tortura termina siendo un elemento poco fiable. Ahora, en general, se trata de un caso donde se condena a Alemania por tortura psicológica al asesino de un niño. El asesino se llama Magnus Gaffen, quien, aprovechándose de la condición de amigo de la familia y amigo particular de la hermana, llevó al niño de inicial J a su departamento donde lo asfixió. Con fecha 27 de septiembre de 2001, MG secuestró al menor y lo llevó bajo engaños al departamento y lo asfixió. Posteriormente envió una solicitud o una carta a los padres del niño solicitándoles $1.000.000 como rescate. Los padres del menor eran acaudalados, entonces por eso se permitió solicitar esa suma. Con fecha 30 de septiembre de 2001, Magnus se hizo con el rescate. Sin embargo, a partir de ese momento, la policía comenzó un dispositivo de vigilancia sobre él, y en la tarde él fue arrestado con parte del dinero cuando se buscaba irse de Alemania en el aeropuerto. En el interlude de esto, Magnus había asesinado al niño y lo había llevado a un descampado y había dejado el cuerpo ahí. Entonces, cuando comenzaron a entrevistarlo, Magnus comenzó a emitir información contradictoria, señalando que el niño que él estaba vivo, que él estaba con otro secuestrador. En líneas generales fingía que estaba agrupado con un grupo de secuestradores. Sin embargo, él estaba actuando solo. Entonces la policía, al preocuparse y pensando que el niño continuaba con vida, se ordena que comiencen a torturarlo psicológicamente, señalando algunas cosas, entre las que encontramos que se le iba a infligir daño, que se le iba a introducir a una celda con dos personas de color moreno, y iba a sufrir abusos sexuales. Entonces, ante ello, Magnus comienza a revelar información ahí, bueno, en buena cuenta, a incriminarse. Posteriormente, llevan a Magnus descalzo a buscar el cuerpo del niño J, y lo encuentran, y posteriormente, cuando están de vuelta, Magnus confiesa también todos los hechos delictivos y lo lleva hacia un lugar donde tenía las cosas del niño, y también donde había redactado la nota solicitando $1.000.000. Con fecha 1 de octubre, la policía emite un dossier, una nota, donde se señala que, en la medida que se creía que J estaba con vida y existía un gran riesgo a su vida ante la falta de alimentación y el peligro del clima, se autorizaba a la policía de Alemania a torturarlo psicológicamente, siempre bajo el cuidado de un médico que salvaguardaría pues su salud física. Seguidamente, en el proceso penal, MG solicita el archivamiento de las investigaciones basándose en que las amenazas recibidas por parte de la policía obligaron a que él confiese. Entonces acá se debería aplicar la doctrina del fruto del árbol envenenado.
en cuanto a las confesiones no deberían ser utilizadas en el proceso penal. Con fecha 28 de julio del año 2002, emite sentencia y se declara culpable a MG de diferentes delitos, entre se encontraba el homicidio del niño J, homicidio y rapto de un menor y petición de rescate. El tribunal concluyó que en la audiencia se había informado al demandante de su derecho a guardar silencio y en que en ninguna de las declaraciones posteriores había sido utilizado en su contra. Es decir, las confesiones que utilizó cuando era sometido a maltratos psicológicos no fueron tomadas en cuenta bajo la óptica del tribunal para efectos de la condena. Magnus Gafen apela, el Tribunal Federal confirma la sentencia y él recurre a una especie de amparo en Alemania, al Tribunal Federal Constitucional, el cual declara inadmisible su solicitud. Ahora, Magnus Gafen se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en buena cuenta voy a citar algunos extractos de la sentencia, y en líneas generales tiene que, en primer lugar, que la prohibición del maltrato es independiente de las actuaciones de las personas en cuestión, o de las motivaciones o de las autoridades. Entonces la tortura o trato inhumano no puede ser infligido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante la amenaza pública de la vida o la nación. Así también se toma en cuenta y se señala expresamente que este derecho es absoluto y no admite pues circunstancias en contrario. Eso lo podemos encontrar en el fundamento 176 de la sentencia. También señala que la admisión de pruebas obtenidas por estas conductas prohibidas podrían representar o incitar a las personas a través de las violaciones de derechos humanos a tratar de obtener pruebas, que en buena cuenta sería prueba ilícita. Sin embargo, sorprendentemente, el Tribunal Europeo, un poco apartándose de estos breves considerandos, señala que existe una quiebra en la cadena causal, puesto que, si bien Magnus Gafen confesó, posteriormente estuvo con un abogado y estuvo plenamente instruido cuando hizo una nueva confesión. Entonces acá hay un quiebre causal. No utilizaron las primeras confesiones, sin embargo, ya en juicio oral sí se utilizaron sus confesiones, las cuales eran plenamente válidas. Asimismo, el tribunal señala que existían pruebas independientes a las obtenidas por la vulneración del artículo 3 de la Convención la Convención Europea de Derechos Humanos. Primero, la vigilancia realizada a MG, a Magnus Gafen, cuando recibió el dinero y el posterior seguimiento, y también el allanamiento a su departamento donde se encontró dinero del rescate y también notas y planificaciones sobre el secuestro. Entonces acá se señala que estos medios probatorios no estaban manchados por la violación al artículo 3 del Convenio Europeo. Además, en estas últimas declaraciones se instruyó a Magnus Gafen que estas no iban a ser utilizadas en el proceso penal, razón por la cual se entiende que la condena es válida. Entonces, a partir de esto las conclusiones son claras y el caso es sumamente interesante a efectos del tema que estamos conversando. Acá hay una aplicación clara de la regla de exclusión, que esta también está en el proceso penal peruano. Hay una prohibición total de la tortura y no se admiten matices, entonces cualquier prueba obtenida por medio de la tortura no debe entrar al proceso o no debe ser tomada en cuenta para efectos de una eventual condena. En referencia a lo expresado por el profesor Juan Sánchez, incluso desde una perspectiva de la fiabilidad, la tortura deviene en poco fiable, porque la persona puede decir cualquier cosa por miedo a ser torturada. Asimismo, el sufrimiento moral en sí mismo es un acto de tortura, porque una de las defensas del Estado alemán es que no se le infligió daño físico. Sin embargo, el Tribunal Europeo señala que el sufrimiento moral en sí mismo es un acto de tortura, por lo cual se declara responsable al Estado alemán. Y finalmente, como estaba refiriendo, hay una ruptura del nexo entre las nuevas confesiones y las que hizo cuando estaba siendo torturado psicológicamente. Eso sería todo en cuanto a este caso. No sé, chicos, si tendrían alguna pregunta. Por mi parte, ninguna. No hemos visto claramente cómo se está cumpliendo los parámetros que estableció el profesor Sánchez en la clase. Sí, correcto, coincido. Bien, ahora es mi turno y voy a exponer sobre la sentencia Cabrera García y Montiel Flores versus México. Por
Por favor, me avisan si es que se pueden ver las diapositivas. Sí, yo la veo perfectamente. Sí. Bien. Vamos a empezar entonces. Este caso, como le había indicado ya, es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabrera García y Montiel Flor eran dos pobladores de una hacienda que se encontraba en México. Los hechos son los siguientes, ¿no? Los señores Cabrera García y Montiel Flores habitaban en una comunidad del estado de Guerrero, lugar al cual ingresó una fuerza militar destacada en dicha región, alegando la ejecución de un operativo contra el tráfico ilícito de drogas o el narcotráfico. Durante tal operativo, Cabrera García y Montiel Flores se escondieron por horas entre arbustos y rocas hasta que fueron finalmente encontrados por los efectivos pertenecientes a la fuerza militar y posteriormente fueron detenidos y llevados hasta las instalaciones de la base militar. Posteriormente, ciertos miembros del ejército presentaron una denuncia contra estas personas, que son precisamente las que estamos viendo en pantalla. El primero de ellos el señor Cabrera y el segundo el señor Montiel, por la presunta comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo para las fuerzas militares y siembra de amapola y marihuana, iniciándose a consecuencia de ello pues la respectiva investigación penal. El 28 de agosto del 2000, el juez del quinto distrito del 21º circuito de Coyuca de Catalán, dictó sentencia mediante la cual los condenó a pena privativa de libertad de 6 años y 8 meses de duración al señor Cabrera García y 10 años al señor Montiel Flores. Ambas personas, al declarar ante las autoridades del Ministerio Fiscal, indicaron que estos habían sido efectivamente detenidos en el lugar donde ellos vivían, pero que al momento de ser conducidos a esta base militar y también encontrándose ya en la base de la fuerza militar, habían sido sometidos a torturas. Los ataques contra la integridad física de Cabrera y Montiel pues sirvieron para que estos confesaran la responsabilidad penal que se les estaba atribuyendo. Y eso fue precisamente lo que fue materia de tratamiento y de cuestionamiento por parte de estas personas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue básicamente en relación a lo siguiente, que si bien aquellas declaraciones habrían sido prestadas unos días después de los tormentos sufridos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí destacó que estas declaraciones fueron vertidas bajo los efectos del miedo, la angustia y sentimientos de inferioridad generados precisamente por los tratos que ellos recibieron por parte de los miembros militares. Indicó además que fueron expuestos ante el Ministerio Fiscal y no ante el juez del caso. Aquí surgieron básicamente dos cuestionamientos. El primero de ellos es que no fueron trasladados inmediatamente ante un juez. Como sabemos, cuando una persona es detenida, lo que debe hacer la autoridad que los detiene es precisamente conducirlos inmediatamente o con el término de la distancia hacia un juez. Esto no había sucedido en este caso, generando con ello la primera observación y advertencia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a ello. Además de ello, otro cuestionamiento que se efectuó es que estas fueron las primeras declaraciones vertidas por estas personas fueron ante un ministerio fiscal y no ante un juez del caso, pero que posteriormente estas personas habían ya declarado ante el juez. Pero ¿qué es lo que ¿en qué se había referido la declaración del juez ante el juez? Es que precisamente ellos se ratificaron en esta declaración que inicialmente fue brindada ante un fiscal, siempre mediando el tema de la tortura. En consecuencia, en relación a estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo fue lo siguiente. En primer lugar, evidenció esta vulneración de no haber sido conducidos inmediatamente ante un juez. Asimismo, que estas declaraciones vertidas inmediatamente después de su detención no fueron ante un juez, sino ante un fiscal. Y el tercero de ellos es que si bien posteriormente se trató de regularizar ello brindando estas declaraciones ante un juez, estas habían sido básicamente para que se ratifiquen de la declaración que habían brindado ante el fiscal, pero que esta declaración que brindó ante el fiscal
fue sujeta o fue a consecuencia de los actos de tortura que ambos habrían sufrido. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró de modo concluyente que la regla es la exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura o tratos crueles e inhumanos, lo cual es intrínseca a la prohibición de tales actos y ostenta un carácter pues absoluto e inderogable, ¿no? Asimismo también declaró taxativamente la vulneración del artículo 7.3 en relación a lo que señalaba la Convención Americana. Ahora bien, como hemos podido advertir en la clase dictada por el profesor Sánchez Córdoba, nos había advertido de algunos pasos que se deben de seguir para evidenciar, identificar cuándo nos encontramos efectivamente ante un caso de prueba ilícita. El primer paso que nos explicaba era que se debe de advertir que exista algún tipo de ilicitud en la obtención, en la incorporación, admisión, actuación o valoración de la actividad probatoria. En el caso que vemos efectivamente se evidenció a consecuencia de la declaración de los señores Cabrera y Montiel Flores una presunta comisión de una vulneración a los derechos humanos porque ellos ya habían informado sobre estos actos de tortura. El segundo paso, y esto es pues precisamente la evidencia de algún tipo de ilicitud. El segundo paso que nos explicaba era que si se constata esta ilicitud, se procede a aplicar los llamados principios de la nulidad a efectos de determinar que si se declara o no la invalidez de los efectos que se produce. Y efectivamente la Corte Interamericana lo que señaló en este caso es efectivamente que la declaración que había brindado estas personas, declaraciones en las cuales asumían la responsabilidad penal, habían sido sujetas a través de, realizadas mediante una tortura. En ese sentido, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos descarta que se pueda considerar o valorar esta declaración porque había sido pues realizada en base a una vulneración de derechos de las personas, de derechos fundamentales. Pero además de ello, también identificó otro elemento importante, que el tercer paso que nos explicaba en la clase el profesor es que si también se pueden declarar o seguir estos mismos efectos los actos que devengan de los actos realizados a consecuencia de vulneración de los derechos fundamentales. En este caso, como también lo evidenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la declaración que se había prestado ante un juez y que si bien habían seguido con todas las garantías, esta había tenido básicamente la finalidad de que se ratifique de la declaración brindada ante el Ministerio Fiscal. Y considerando que esta declaración emitida ante un Ministerio Fiscal había sido realizada, efectuada y posteriormente valorada, pese a la vulneración de los derechos fundamentales porque habían sido obtenidos mediante tortura, pues esta segunda declaración también tendría los mismos efectos. Es decir, que tampoco debería ser valorada y debería ser excluido. Como vemos, los pasos que nos han explicado en la clase se cumplen perfectamente en el caso que estamos analizando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, también otros tópicos que nos enseñaron en la clase es que la prueba ilícita tiene una incidencia directa en la resolución de la controversia y efectivamente en el caso que hemos analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos cómo el hecho que se haya constatado, se haya evidenciado la existencia de una prueba ilícita y estas declaraciones con vulneración de derechos fundamentales, lo que ha conllevado en sí es a que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo haya responsabilizado al país de México por estos actos. Y además de ello, pues absolviendo de todos los cargos que se le había inicialmente imputado a estos dos señores. Vemos efectivamente cómo la relación es directa, porque ya nos explicaba
el profesor que esto nos puede llevar a dos resultados, ¿no? A una absolución o nos decía nos puede llevar también a un sobreseimiento, de acuerdo, claro, claro está, en la etapa también en que nos encontremos. En este caso, conllevó a una absolución. Asimismo, también nos explicaba claramente que no puede existir una prueba basada en tortura, lo que también se ha evidenciado aquí, que ello ha sido pues desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corroborando así también esto que ha sido desarrollado en la clase. Finalmente, también nos explicaban en la clase que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Ello también, conforme ya lo he señalado, ha sido también evidenciado y desarrollado en esta sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que tanto dejó sin efecto legal alguno no solamente la declaración emitida ante un ministerio fiscal por haber sido sujeta y valorada posteriormente por el país de México, pese a haber sido obtenida en base a actos de tortura, sino también lo que devino de este medio de prueba, ¿no? Que es finalmente también la declaración que se desarrolló ante un juez. Bien, eso es lo que he querido exponerles de este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente se evidencia pues el desarrollo de estos tópicos que han sido desarrollados por el profesor en la clase. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en relación a lo que acabo de exponer. No, ha quedado muy claro, Leila. Creo que Listo, sí, gracias. perfecto. Entonces te doy el pase, Rubén. Muchas gracias. A ver, ¿me permiten compartir pantalla? Perfecto, comenzamos. Sí, sí. Sí está sincronizado, ¿no? Sí se puede ver. Sí, se puede ver. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vengo a exponerles un caso peruano, el recurso de nulidad 817 de 2016, resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En concreto, este caso fue elegido debido a que, si bien es un caso penal, aborda un tema que es transversal a varios tipos de procesos, laborales, civiles, y lo que implica es eh, el uso de, como elemento de convicción o medio de prueba, eh, respecto a los correos electrónicos empresariales o laborales o también de las dadas por las instituciones educativas. En este caso en concreto, lo que sucedió fue que se investigó una licitación, la 2-2016, mediante la cual la Policía Nacional de Perú adquirió 86 vehículos a la empresa Gildemeister. A partir de un informe, un reportaje televisivo, se inició una investigación en la cual se sospechaba que existía una colusión entre los coroneles de la PNP y altos administrativos de Gildemeister, debido a que había un sobreprecio en el monto ofertado y el monto contratado. Asimismo, existían bastantes falencias en todo el íter administrativo referido a la contratación pública. En concreto, y me parece muy útil todo los conceptos que hemos desarrollado a lo largo del ciclo, hay que plantear cuál es el objeto de prueba en este caso. Siempre hay que tener en cuenta la premisa normativa, en este caso que es el delito de colusión, que básicamente, en concreto, lo más importante es lo que se tendría que probar es una concertación, esto es un acuerdo, un pacto, entre los coroneles de la PNP y gerentes de Gildemeister. En este caso, si bien habían bastantes informes administrativos que evidenciaban ciertas irregularidades administrativas, esto no siempre deviene en que se haya cometido un delito. Sin embargo, en el presente caso, una prueba fundamental fueron los correos electrónicos brindados por la propia empresa, Gildemeister, respecto a esos gerentes particulares, en los cuales se evidenciaba que efectivamente había existido un acuerdo debajo de la mesa con respecto al sobreprecio de los 83 vehículos. Asimismo, no solamente se había dado un sobreprecio, sino que se había acordado cuánto iba a tener de beneficio propio a título personal cada uno de los coroneles y cada uno de los gerentes.
Eh, Ahora bien, en el íter procesal, eso es lo más interesante, en segunda instancia se absolvió a todos los investigados en este caso, que eran alrededor de 13 personas, en virtud de que la sala mencionó que toda la información que fue la central, que efectivamente probaba de manera directa el acuerdo colusorio, había sido obtenida con vulneración del derecho del secreto de las comunicaciones, y en consecuencia se excluyó de su valoración. Ahora bien, este caso llega a la Suprema y la sala penal permanente indica que si bien el artículo identificado por la sala superior respecto al derecho fundamental en concreto, que es el secreto de las comunicaciones, eh, hace un pequeño cambio, como lo vamos a ver a continuación. Lo que ellos mencionan es que mediante el artículo que está en pantalla de la Constitución, lo que se protegería en realidad es el derecho a la intimidad. Ese es el derecho fundamental que identifica la Corte Suprema. Y no propiamente la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones, porque menciona que hace referencia de nuevo al secreto de la intimidad. Ahora bien, también menciona, y como vamos a ver más adelante, trae a colación una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida a la intimidad en los correos brindados por entidades, empresas, entidades educativas, entre otras. Eh, lo que menciona es que estos correos, dados por la empresa Gildemeister a los gerentes, fueron facilitados en virtud de que se realicen actividades laborales y no delitos. Posteriormente menciona que no es posible reconocer que los gerentes puedan tener una expectativa razonable de privacidad respecto a los correos que son brindados por la empresa. Ahí es una diferencia y menciona que si fueran correos creados a título personal, sí tendrían una protección mucho más amplia del derecho a la intimidad. Sin embargo, como son correos corporativos, no puedes tenerla en todos los sentidos. Luego menciona que no es posible calificar de excesivo o desproporcionado el acceso de parte de la empresa Gildemeister a los correos de los gerentes, debido a que hace una ponderación y menciona que lo que se está investigando aquí es un delito de corrupción que afecta altamente al Estado y le da un poco más de argumentación social con respecto a esto, ¿no? Lo cual cruza un puente para que la Suprema haga un pequeño test de proporcionalidad sobre la actividad realizada respecto a los correos. Menciona que era necesario para poder tener información que pueda facilitar esclarecer los hechos, y no había otra forma menos lesiva de poder obtener esta información. Y finalmente menciona que el derecho a la intimidad no se vio vulnerado en su totalidad debido a que, como menciona, los correos corporativos no son correos personales, sino son correos que son dados en función de que se realicen actividades educativas, laborales, entre otras. Por lo tanto, no se podría tener una expectativa de que tu derecho a la intimidad esté totalmente protegido en estos casos. Hay un fundamento relevante que quiero traer a colación, lo he citado totalmente, que cita una sentencia del TEC de 28 de enero de 2003, en lo que menciona que con respecto a la privacidad y confidencialidad de los correos, esta sí existe. Sin embargo, cuando son correos corporativos no puede abrigarse tal expectativa quien participa en actividades que por las circunstancias que lo rodean pueden ser objeto de registro de información pública. Y aquí culmino con una postura que involucra varios temas tratados por el profesor Juan, que menciona que es muy reciente, que cada vez el derecho a la intimidad se va viendo mucho menos protegido cuando hablamos de investigaciones penales. Trajo en clase lo sucedido en un atentado terrorista en Estados Unidos, mediante el cual se necesitó entrar al celular de la persona terrorista que ya había fallecido para poder evitar algunos otros actos futuros. Y si bien la corte autorizó, la empresa no lo quiso hacer. Entonces aquí entran a tallar muchos más factores que van más allá de lo jurídico, y
sí consideramos que es necesario tener una reflexión al respecto, debido a que es un tema que no solamente entra al penal, sino también en procesos laborales, en este tipo de fiscalizaciones, y hay que, creo que hay que tomar una defensa de los derechos fundamentales y no priorizar la efectividad. Y no, solamente eso. Muchas gracias. Interesante lo que acabas de exponer, Rubén. Efectivamente, en la clase nos hablaba el profesor de la utilidad, ¿no? Por ese tema de la utilidad de la prueba vamos relativizando absolutamente todo y hasta qué punto vamos a llegar de flexibilizar a los derechos fundamentales, ¿no? Y muy interesante tu exposición. Sí, otra cosa que mencionó Juan, que fue bastante importante, es eh, ¿qué hacemos cuando el juez ya conoció cuál es el contenido de la prueba y tiene que excluirlo? O sea, si bien no sale mencionada, eso crea ya un sesgo en la persona que está juzgando, ¿no? O sea, ya sabes que efectivamente esa persona cometió tal o cual hecho. Sí, nos hablaba de que como más que nada somos personas y ya indirectamente hemos obtenido una información que formalmente no la podemos valorar, pero que ya hemos obtenido esta información y que por obtener este conocimiento, pues esta imparcialidad puede verse sesgada, ¿no? Eso sí es importante y Correcto. claro, nos hablaba y nos explicaba de cómo sacarla de la carpeta, ¿no? Eso nunca se Sí, había visto, ¿no? A lo formal nada más que era el tema de valoración, pero bueno, igual, ¿no? Ya hemos obtenido la información y a veces es muy complicado decir, yo ya sé que es culpable, pero te voy a absolver porque esto no lo puedo valorar, ¿no? Es un poco complicado en la práctica, ¿no? En la teoría quizás lo podemos entender, pero ya en la práctica, pues todo resulta mucho más complicado, ¿no? correcto. Muchísimas gracias. No sé si Alonso quieres unas palabras finales para cerrar la sesión. Sí, muchas gracias chicos, espero que en verdad les sirva estos casos que son sumamente interesantes porque más que el fundamento teórico también es importante ver algo práctico y como ven son casos un poco límite donde ya tienes que analizar pues los derechos fundamentales, incluso ya de perspectiva del derecho internacional público como normas jus cogen, ¿no? Entonces, nada, espero que hayan tenido un buen fin de semana y les sirva de algo esos breves aportes que acabamos de comentar. Cuídense mucho chicos, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.